Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Marta. Viene del mundo del periodismo, pero también ha sido concursante de MasterChef porque la vida la fue llevando hacia la alimentación y hoy está enfocada en acompañar a mujeres en emprendimiento y sobre antiinflamatoria y hábitos saludables. Bienvenida, Marta. Hola Mariela, muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, creo que vamos a tener una charla bonita de salud y de hábitos saludables y que tus escuchantes pues bueno, igual pues les puede ayudar a tomar decisiones de cuidarse y de mejorar su salud. Buenísimo, muchas gracias, Marta. Cuéntame un poquito cómo es que has llegado a este mundo, ¿no? Porque tú vienes del mundo del periodismo y bueno, cómo es que te ha interesado el tema de la alimentación y cómo fue este camino de transformación hacia la alimentación saludable, ¿no? O sea, Sí, yo te cuento, y bueno, yo, como bien decías, yo soy periodista y evidentemente pues los periodistas tenemos esa alma curiosa, ¿no? Y siempre he sido una persona muy curiosa, mi frase siempre ha sido ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? En mi casa, mi familia, mi madre sobre todo y mi abuela cocinaba muy bien, era esa típica abuela clásica de cocina clásica, y mi madre era una persona muy moderna, muy avanzada en su época, y mi madre era una persona que le gustó mucho, le gustaba mucho la macrobiótica, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, y todo esto lo implementó mucho en casa. En mi casa no se consumía azúcar, te hablo de hace muchos años, o sea que era una claro. revolución en ese momento cuando nadie hablaba del azúcar ni de, pues, bueno, de los tóxicos de los alimentos, ¿no? Y mi madre me enseñó un poco pues esta pasión por la alimentación, por el cuidado, por el deporte también. Yo vengo de una familia deportista, mi padre, bueno, mi hermano era deportista de élite y todo esto pues yo creo que fue un caldo de cultivo que me ayudó pues un poco a ir desarrollando esta pasión por la alimentación y por la cocina, ¿no? Yo me dediqué al marketing, pero no encontraba mi propósito. El marketing me gustaba mucho, pero no encontraba mi propósito hasta que de repente en un proceso interno de búsqueda, yo me mudaba de Dubái, me mudaba a Andorra a vivir, y en ese proceso de búsqueda de algo, mi propósito se vio muy marcado por el hecho de decir, cocinas bien, sabes de alimentación, acompaña a personas, ayuda, ¿no? Porque considero que el propósito tiene que ver con ayudar, con servir. Y para mí fue encontrar ese momento, esa conexión, alimentación, propósito, ayuda, esa sinergia, y ahí decidí pues focalizarme en el tema de la alimentación y ayudar también a mujeres a emprender en el mundo de la salud. En ese proceso aparece MasterChef. Y para mí era un reto, yo soy una persona que me gustan mucho los retos y pensé, pues es un buen momento para retarme y para ver hasta dónde llego, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, muy dura, muy dura a nivel físico y emocional, pero donde aprendí mucho, me conocí mucho, fue una transformación personal muy grande y de ahí, pues bueno, después de pues, traspasar una serie de cosas internas, entonces ya me metí de lleno en la divulgación y en la alimentación y en el ayudar a personas a emprender y a mejorar sus vidas, ¿no? Muchísimas gracias por esta explicación, Marta, y comprendo todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Viniendo de una familia en donde tu abuela cocinar y tu mamá inclinarse hacia todo este, claro que en aquel momento era toda una novedad, lo has, como decimos en Argentina, mamado desde chica, ¿no? A todo este Exacto. tema del enfoque en la nutrición, ¿no? En cómo nos nutrimos y en cómo... Bueno, yo Ujú. conocí a Marta en una de sus charlas sobre, bueno, más o menos Hablábamos sobre enfocada. tóxicos. En esa charla que nos vimos hablábamos sobre los tóxicos que hay en la cosmética, ¿no? Y cómo, pues bueno, es una parte de la inflamación. Es decir, porque a Bien. veces lo que hablamos, ¿no? La inflamación viene por muchos lados, ¿no? Y por lo que nos ponemos, por cómo nos alimentamos y por cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero a ti se te iba siempre el hecho de la alimentación antiinflamatoria. Y dije, creo que sería, me encantó la forma en que comunicas. Y digo, bueno, podemos entrar a poder compartir un poco más y que llegue a más gente y que esto pueda aportar, ¿no?
claro. conocimientos para un mayor bienestar. De eso se trata, Mariela. Aquí tenemos este espacio maravilloso, este podcast, y ese es nuestro propósito, ¿no? Que llegue a muchísimas personas y que las personas tengan el poder de decidir, ¿no? Que tengan la información y puedan decidir qué quieren hacer con sus vidas y con su salud. Bien, por eso la información nos da poder, es así. Exacto. Marta, me gustaría que nos compartas, a ver, con toda tu experiencia desde chiquita ya y todo lo que has venido aprendiendo, ¿qué señales nos da el cuerpo cuando estamos inflamadas o desconectadas de nosotras mismas para poder empezar desde ese lugar, ¿no? A dar esta Ujú. información. Claro, la gente muchas veces confunde inflamación con la distensión abdominal. Por ejemplo, vamos a comer a un restaurante y de repente pues, nos hinchamos y nos tenemos que desabrochar, lo típico de desabrocharte el pantalón cuando vas a comer porque se te hincha. Esto es distensión abdominal, esto no es inflamación. Esto puede ser que tienes una digestión lenta y tienes pues, más gas y tienes una hinchazón abdominal. La inflamación, estamos hablando de la inflamación, es un proceso natural de nuestro cuerpo. Cuando nos damos un golpe, etcétera, pues nuestro cuerpo reacciona y se inflama, ¿no? Hay ese calor, ese rubor. Pero la inflamación crónica es aquella que es la inflamación silenciosa, que debido a muchas causas de diferentes tipos, externas e internas, hay una inflamación silenciosa continuada. ¿Y qué pasa? Que nuestro cuerpo, pues, cansancio, tenemos más cansancio, falta de energía, eh, aumento de peso, eh, como nubulosa, no tenemos claridad mental. Y luego ya vienen enfermedades que pueden venir desde menos rangos a mayores rangos. Todo lo que acaba en itis, ¿no? Todo lo que significa itis es inflamación, ¿vale? Bien. Artritis, etcétera, gastroenteritis, etcétera, que pueden venir por patógenos externos o internos. Luego hay una cuestión también que, por ejemplo, la piel, ¿no? Las dermatitis o las eczemas, etcétera, la piel se pone mate o está mucho más, digamos, sensible, con rojeces, etcétera. Luego, por ejemplo, migrañas también, alergias vienen de la inflamación. Ya luego iríamos a diabetes, iríamos a enfermedades autoinmunes y diríamos ya en un punto final, lo que es las alteraciones celulares que pueden llegar en cánceres, ¿no? Entonces, empiezan en un primer estadio, o sea, todo como cualquier enfermedad, ¿no? Empieza desde poco y va increciendo, ¿no? Entonces hay que parar y escuchar para ver en qué Bien. punto estamos. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando que tiene síntomas recurrentes de inflamaciones recurrentes, dermatitis, por ejemplo, o tiene migrañas recurrentes, o tiene alergias, pues que se haga mirar la inflamación, que se haga mirar en qué punto está, porque puede ser muy probablemente que tenga que ver con que esa persona tiene una inflamación crónica. Bien, claro, y al final nosotros consideramos el alimento como un combustible, ¿no? Uno lo usa para poder alimentarse, para nutrirse, pero claro, dentro de esta nutrición hay muchísimas formas, ¿no? Lo que comentabas. ¿Cómo influye esta alimentación en nuestro estado anímico? Porque depende de lo que consumamos también, esto que decías, ¿no? Al final la inflamación es como el último paso o lo que se ve de algo que no nos ha caído bien. No sé si nos quieres explicar un poquito esto de la alimentación que nos nutre realmente. Claro, es que aquí el tema, la inflamación tiene que ver con muchos factores, no es solo la alimentación. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar tener el máximo, o sea, todos esos factores, por ejemplo, una persona que es sedentaria tiene más números de generar inflamación, una persona que come ultraprocesados tiene más números de generar inflamación, una persona que tiene temas genéticos también, ¿no? Expuesta a tóxicos, una persona que trabaja pues, en una fábrica expuesta a muchos tóxicos, por ejemplo, Bien, ¿no? Eh, Todo eso son factores que, no llevados correctamente, llevan a la inflamación. Entonces, si eres una persona que te mueves, eres una persona activa, eres una persona que te alimentas, eres una persona que te alimentas correctamente, y haces una serie, o sea, tienes un propósito en la vida, tienes buenas relaciones sociales, todo esto ayuda, porque hay una parte que no es solo la parte más física, sino también es la parte emocional, todo esto claro, ayuda a revertir esa inflamación o a evitar que haya ese inflammaging, que es esa inflamación que nos envejece, ¿vale? La bien, inflamación como parte del envejecimiento, ¿vale? bien. Entonces, en el tema de la relación, sí que es importante entender que la relación, por ejemplo, con los alimentos, ¿no? Si vamos a hablar un poco de alimentos, hay una relación emocional. Muchas personas generan relaciones emocionales con los alimentos, que eso es algo que es muy peligroso,
¿Por qué? Porque el alimento no es ni un premio ni un castigo. Te castigo y te comes brócoli, te doy premio y te doy un pastel. No, pero en nuestra cultura se ha establecido que hayan esas relaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas personas en procesos emocionalmente complicados, ¿vale? Depresivos, etcétera, utilizan la comida como sustitutos de la dopamina. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona tiene pues, un disgusto o tiene pues, no sé, un desamor o cualquier problema que pueda tener emocional, muchas personas mm, usan el alimento, los alimentos muy calóricos, azucarados, como fuente de dopamina para generar ese estímulo, ¿sí? Entonces ahí hay una mala relación. Por eso es importante entender el hambre desde un hambre real o un hambre emocional, ¿no? Claro. Entonces, o un hambre por aburrimiento. Estoy viendo una película y empiezo a comer sin ser consciente, no me paro a comer y no me paro el momento palomitas. Sí. Ese es un momento muy desconectado de alimentarse, es un momento de es algo que se hace de forma intuitiva sin entender por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, esos momentos son los que hay que mirar y hay que tener una buena relación con el alimento. El alimento no es un castigo ni es un premio, el alimento es gasolina para tu cuerpo y hay que entender cuándo tienes hambre real y cuándo no tienes hambre real, que es emocional, cómo sustituir ese momento para no darte un atracón o tener esa mala relación. Bien, sí, sí, en psicología observamos muchísimo cómo cuando uno está pasando por un proceso, ya no necesariamente una depresión o algo, o ya un diagnóstico, sino inclusive una ruptura amorosa o un momento un momento de gestión, puede ser una entrevista de trabajo futura, cómo esto se tapa mucho como hay una necesidad de llenar, ¿no? Y Claro. sí que está relacionado con la necesidad de generar dopamina, pero también con una necesidad de tapar una angustia, ¿no? Y como bien dices, tiene que ver con un aprendizaje, ¿no? Cómo hemos aprendido la relación con la comida en nuestra infancia, son los primeros años, es como cuando aprendemos a relacionarnos, ¿no? Claro, es que yo creo que aquí tenemos, mira, justo esta mañana yo me he ido a hacer un análisis de sangre y en el laboratorio habían caramelos para los niños que van a hacerse análisis de sangre. Entonces, ya estaba yo pensando, digo, es que ¿cómo estamos educando? No se está Claro, generando una buena educación desde la infancia de que, ay, te hacen daño, te doy un caramelo, azúcar, 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 los claro, ultraprocesados, ¿sabes? Toda la relación con el azúcar, porque es ese momento de, o cuando tenemos un estado de nervios, o sea, ansiedad, cortisol alto, azúcar, azúcar, claro. como para esa chute de dopamina, ¿no? Y eso es una mala relación y una mala gestión. Se debería en los colegios trabajar eso también, ¿no? También, sí, claro, es un aprendizaje. Al final aprendemos indirectamente que hay una asociación, ¿no? Si la paso mal, Total. tengo que comer algo dulce para poder sentirme mejor. Y ahí es donde se hace la Es. relación. Ujú. Bien. Y Marta, ahora también se habla muchísimo en este momento de suplementación, ¿no? Se habla mucho no sé si es que los nutrientes que ingerimos no son lo suficientes o tiene que ver con la etapa en la que cada uno estemos viviendo, porque también la alimentación antiinflamatoria se usa mucho en esta etapa de la vida en la que yo estoy transitando, después de los 40, ¿no? Que se Ujú. produce una mayor, también tendrá que ver con lo hormonal, ¿no? En esta etapa. Y también es verdad que se le da como una importancia más grande, por lo menos lo que yo estoy aprendiendo en este momento de mi vida, a la suplementación para poder estar mejor. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Sí, mira, yo hay una parte de mi divulgación que hablo sobre suplementación mucho. Yo soy muy, muy partidaria de la suplementación. Primero por un motivo muy, muy claro y que tiene, vamos, que es muy evidente, ¿no? Nuestros suelos, o sea, el substrato de nuestras tierras, no está igual de nutrido que hace 100 años. Porque hay una sobreproducción masiva, no se deja la tierra descansar, los sustratos no se nutren de la manera que se nutrían antes. ¿Y todo esto qué hace? Pues que nuestros alimentos tienen unas composiciones nutricionales muchísimo menores o más carentes que tenían hace 100 años, pues por ejemplo un tomate, ¿no? Tenía unos valores nutricionales muchísimo más altos un tomate hace 100 años que un tomate hoy, ¿sí? Claro, ¿Qué pasa? Que en el día a día, este día a día que nos tenemos que alimentar cada día, estas generan unas carencias determinadas porque nuestros alimentos no están igual, las composiciones no son las mismas, con lo cual necesitamos suplementarnos. Esto por una cuestión
básica que tiene que ver con el consumo y con la agricultura. Luego tenemos la otra parte, que es decir, cada persona en un momento determinado puede necesitar ayuda de suplementación para compensar déficit. Vitamina D, por ejemplo, es un gran déficit que es necesario para nuestro sistema nervioso, muy necesario, incluso en países con sol, como somos España, por ejemplo, tenemos un déficit de vitamina D. Es curioso esto, ¿no? Pues oye, la vitamina D te la puedes tomar como un suplemento o puedes ponerte un hábito saludable de cada día 10 minutos me expongo mis extremidades al sol, sin ropa Bien, y sin protector solar. O, por ejemplo, pues el omega, ¿no? Tan conocido el omega 3. El omega 3, por mucho que comamos semillas, pescado azul, no vamos a generar el mínimo necesario de omega que podemos necesitar para nuestro cuerpo. Entonces sí que hay suplementos necesarios. Y luego también depende de los estados vitales. Pues yo, por ejemplo, puedo tener un momento en el que tengo muchísimo más ansiedad, un momento de estrés, un pico de estrés, pues oye, me suplemento, ¿no? Antes de tomarme ningún medicamento, me tomo ashwagandha, que bien. es un regulador del sistema nervioso. Entonces, aprovechemos la suplementación para apoyarnos en momentos necesarios y otro tipo de suplementación que sería vital para usar siempre. Bien, bien, perfecto. Sí, me parece muy interesante justamente estas que has compartido. Después, bueno, también está el magnesio, ¿no? Que también mucho Exacto. que Para se las usa mujeres, muchísimo. claro, nosotras como mujeres, yo sí te cuento todo lo que me tomo, pues claro, yo tengo, yo me tomo ashwagandha por la mañana y por la noche, me tomo magnesio para dormir, me tomo calcio por la mañana con vitamina D, que incluso yo me hago los 10 minutos cada día de sol cuando hay sol. Me tomo GABA, que es un precursor de la serotonina. Eh, o El sea, omega, el sí, sí. omega, El colágeno. exactamente. El colágeno también. O sea, yo tengo una mesita que ya no cabe nada más. Pero sí, soy muy fan y luego cuando yo me hago los análisis y la vitamina C. Muy fan, si algo tuviera que recomendar también es vitamina C en dosis de 1 miligramo cada día y cuando estás un pelín que vas a entrar en una gripe o en algo vírico, 2 miligramos diarios. Yo me lo tomo siempre esto. Entonces luego en mis análisis yo lo veo, yo estoy Claro. bien en todo, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos, tengo el sistema inmunológico al 95%. Bueno, Bien. pues No, y como bien decías antes, ¿no? Y compartías, al final es la alimentación, esta suplementación, porque hoy nos llega, y también el trabajar el ejercicio para poder, para el beneficio de nuestro funcionamiento físico y también para nuestro funcionamiento emocional, porque el ejercicio nos viene bien para desconectar, ¿no? total, Y atender súper. esos picos de estrés o estos picos emocionales y también ser como amorosos con nosotros mismos cuando pasamos por esos momentos, porque sí es verdad que muchas veces también el cuerpo necesita, ¿no? De a lo mejor este chocolatito o este, porque más allá de que uno se esté nutriendo bien, son apoyos emocionales que también vienen bien, Y ¿no? el chocolatito, mira, esto que has dicho del chocolatito, yo estaba pensando, podrían en los centros pues, de laboratorios donde nos vamos a hacer análisis de sangre, pues podrían tener chocolatinas. Es mejor darle a un niño una chocolatina con un chocolate del 75, aunque sea del 75%, que darle un caramelo. Claro, Entonces, ya sí, sé que sí. igual es más caro y al final, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es alimentarse bien, a veces es más, bueno, suele ser más caro. Bien, bien, Marta. Bueno, buenísimo. Yo pondré todo esto, tu contacto, para que la gente que quiera saber más te siga. Pero ahora, al final del podcast, siempre solemos hacer una pregunta o una intervención para que la gente se lleve algo, ¿no? De todo esto. O sea, todo lo que has Ujú. dicho es maravilloso, pero a ver si pudieras dejar un mensaje a quienes están empezando a cambiar su relación con la comida. ¿Cuál sería ese primer paso para reconectar con el placer de comer, sin culpa y desde el amor propio? Pues mira, yo creo que hay algo fundamental que yo aplico siempre, que es tener una muy buena relación con los alimentos. No hay malos ni buenos. Y entender algo que para mí es fundamental es el 80-20. Esto creo que lo comentamos el otro día, Mariela. El 80-20 para mí significa que yo el 80% de mi semana yo como muy saludable, me como mis verduras, alto en proteínas, bajo en carbohidratos, nada de carbohidratos simples y bueno, y carbohidratos complejos.
una alimentación equilibrada. Pero el 20%, si yo un día me quiero comer una pizza, si me quiero tomar 2 copas de vino, si me quiero tomar una hamburguesa con mis hijos, me la tomo con un placer absoluto y disfrutándolo. No me culpo, lo disfruto y oye, maravilloso. Y si un día me quiero tomar un pastel, me lo tomo. Tampoco pasa nada. Hay que tener una buena relación. Entonces, lo primero que diría es, empieza haciendo pequeños cambios. No quieras cambiar toda una persona que está acostumbrada a no moverse, a comer ultraprocesados y de repente quiere hacer un cambio, empieza por un cambio y luego por otro cambio. Y entiende que los cambios necesitan un proceso, es como cualquier cosa en esta vida. 21 días es un hábito, luego se convertirá en una práctica, luego se convertirá en una segunda parte de ti y luego se convertirá en tu persona sostenido en el tiempo. Entonces Claro, empieza pues diciendo, voy a reducir, por ejemplo, el azúcar. Ok, pues reduce el azúcar, empieza reduciendo el azúcar. Voy a intentar mantener el 80-20. Si no puedo, haz un 70-30. Empezamos así. Venga, voy a empezar a caminar. Camino 20 minutos, 30 minutos diarios. O sea, poco a poco ir implementando, porque a veces que mucho abarca, poco aprieta y nos saturamos y entonces no funciona. Entonces, poco claro. a poco, márcate un plan de ruta con pequeños cambios y sosténlos en el tiempo. Y te darás Mm, cuenta que si escuchas tu cuerpo, te darás cuenta que a medida que vas implementando estos cambios poco a poco, al cabo de un tiempo vas a notar mejoría en tu salud mental, en tu energía, en tu estado de ánimo. Entonces es un sí. poco pues encontrar ese punto, ¿no? Bien, maravilloso, Marta. La verdad que sí. Yo hablo mucho de los hábitos sostenidos en el tiempo y creo que es esto, ¿no? Como tú bien compartes, el hecho de poder accionar a dar ese primer paso de empezar a incorporar, ¿no? A lo mejor personas que ya tienen incorporado el hábito del ejercicio, pero todavía no se han enfocado en la alimentación o al revés. Claro, Entonces, poder accionar en lo que creamos que nos puede venir mejor. Y sí es verdad que necesitamos en este momento de la vida suplementar, o sea, para esta edad, ¿no? O sea, en los ujú. niños será diferente, pero para los usuarios de este podcast sí que es necesario informarse sobre este aspecto. ¿Querías Sí, decir y algo? sí, y es importante lo que te iba a decir, que cuando abres una puerta a un hábito de salud, generalmente empiezan a entrar el resto de hábitos. Es Claro, decir, si tú empiezas a hacer deporte, tu cuerpo en breve te va a decir, quiero alimentarme bien, de forma saludable. ¿Entiendes? O sea, hay pocas claro. personas, yo no conozco a nadie que vaya al gimnasio 3 veces a la semana y come pizza cada día y coma fast food cada día. Yo creo que es un No, hábito, te lleva a abrir la puerta del otro, ¿no? Entonces, bien. eso es ir abrazando, ¿no? Perfecto, precioso. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer esta entrevista y me llevo varios aspectos de lo que comentaste. Así que bueno, como te comenté, pondré tu información en el pie del podcast para que la gente también pueda acceder a más contenido de lo que nos Súper. explicaste ahora. Gracias, Marta, y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y los espero en el próximo episodio. Adiós. Adiós, gracias.